que se impone en la agenda mediática, la agenda común, la agenda que nos proponen, es por supuesto el discurso de Milei ayer en la apertura de sesiones ordinarias. Vamos a decir que por supuesto no hubo anuncios con todo lo que giraba alrededor, y propongo que a partir de un primer recorte, por supuesto que de mi lado va a venir de sus definiciones económicas, vayamos reconstruyendo, armando el rompecabezas de lo que observamos de cada una de las perspectivas. A ver, todos los datos que dio el presidente son discutibles, sobre todo porque hay que complementarlos. Voy a dar dos ejemplos. Primero, el de crecimiento. Es un dato real. Argentina creció, y esto es interesante, sobre todo cuando el mainstream económico quiere instalar la palabra estanflación. La viene instalando. Digo, la semana pasada se pronunciaron tanto Carlos Melconian como Domingo Cavallo sobre la estanflación. Es interesante, ¿no?, que provenga de las voces liberales esta suerte de combinación entre estancamiento e inflación, pero no pasaron ni 48 horas que se conoció el dato del INDEC, con lo cual cerró diciembre. Es el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, que mide el crecimiento del PBI mes a mes. Y lo cierto es que da crecimiento. Digo, más allá de la discusión sobre la veracidad de las estadísticas públicas y el INDEC, que no es sustancial a esta discusión, quizás lo sea respecto a cuánto refleja el índice de precios al consumidor, pero el EMAE es el dato que tenemos para medir la actividad, y es mucho más interesante observar qué es lo que crece, más que negar ese crecimiento, que está por supuesto concentrado, y esto mucho se ha dicho, en agro, minería, energía e intermediación financiera. Entonces, el EMAE mide dividiendo la economía argentina en 14 sectores. En 14 sectores, exactamente. Y están solo creciendo. Dos crecen. Explican, agro e intermediación financiera, entre los dos, explican 2,4% de ese crecimiento del 4,5%, o sea, más del 70% del indicador. Qué bien que estoy funcionando con los porcentajes, ¿eh? Voy a hacer un paréntesis para contar que el otro día en un intercambio con mi hijo mayor estaba hablando, ¿no?, de las fórmulas compuestas en matemática, y en un momento me dice, no, me dice, porque vos economía mucho basueldo, pero cuando hay que resolver una ecuación, te metes en un quilombo bárbaro, y parte de razón tiene, pero no en este caso, donde estamos viendo que efectivamente hubo un crecimiento de la actividad económica traccionada básicamente por estos tres sectores, que no hay que profundizar mucho para saber que no generan laburo, que concentran, por supuesto, la renta en pocas manos. Entonces, el dato de crecimiento, ok, pero hay que complementarlo. Y otro ejemplo es respecto al riesgo país, donde, bueno, ahí es mucho más relativa la explicación de Javier Milei, donde adjudicó la suba del riesgo país al momento electoral, esto que llaman riesgo Cuca, pero sin embargo no explica la suba fenomenal que tuvo la semana pasada, donde el indicador vuelve a acercarse a la zona de los 600 puntos. La política económica de Javier Milei, el punto de apoyo, el cimiento, es Donald Trump. Digo, y también lo dijo, digo, no hay mucho más que eso. Pero me parece mucho más interesante porque Javier Milei ayer abrió una discusión que todos niegan, digo, y cuando digo todos, no todos, por supuesto, nunca es todos, la generalidad siempre deja afuera, pero una discusión que está como vedada, y tiene que ver con esto que él define como los prerequisitos para el crecimiento. Es interesante discutir esto del crecimiento y los prerequisitos. Abre esta discusión sobre los prerequisitos del crecimiento, y primero vamos a escuchar al presidente. Hoy estamos en las puertas de un gran resurgimiento económico, pero crecer requiere un conjunto de prerequisitos fundamentales que debemos asegurar. Lo primero y requisito fundamental es garantizar las condiciones macroeconómicas básicas, que ha sido la gran tarea de nuestros primeros 2 años de gestión. Para ello, nada más importante que seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva que permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación. La primera permitirá seguir bajando el riesgo país, por ende la tasa en dólares, mientras que la segunda hará posible que la tasa nominal en pesos baje, al tiempo que baje la distorsión de precios relativos que causa la inflación.
Nótese que esto deriva en una mejor asignación de recursos y en una baja endógena en la tasa de interés que lleva a mayor acumulación de capital, mayor productividad, salarios más altos y menores niveles de pobreza e indigencia. Bueno, hasta esto de los prerequisitos, hasta ahora el mainstream económico sostenía que había que crecer y después pensar qué pasaba, pero la condición prioritaria, la primera, lo primero que tiene que pasar es crecer. Y ahora entra esta idea del prerequisito del crecimiento y queda muy claro en el planteo de Javier Milei que tiene que ver con un patrón distributivo, que hay que determinar ese crecimiento y dibuja el modelo de negocios diciendo básicamente que ese modelo o ese patrón distributivo está sustentado en las variables financieras, más tasas, más ganancias. ¿Esto por qué? Porque claramente el crecimiento viene determinado por un patrón distributivo y es lo que vemos en el dato justamente del EMAE. Digo, hay una forma de determinar el crecimiento. Entonces, ese crecimiento, que es básicamente el de un modelo exportador combinado con valorización financiera, y quedó claro a lo largo de su discurso sobre los sectores que impulsan esas condiciones, esos prerequisitos, bueno, termina determinando este crecimiento. ¿Por qué? Porque es una idea negada del otro lado, donde el crecimiento está asociado directamente a lo que se conoce como política industrial, que es esto lo que se está discutiendo, ¿no? La política industrial, que es como una especie de cajita con moño, donde contiene protección frente a la apertura importadora. Esta es una de las bases de la política industrial. Tenés que administrar las importaciones para proteger a tu industria. La carga impositiva, tenés que bajar impuestos para que tu industria sea competitiva y reducir el costo laboral. Entonces, eso es lo que te presenta como política industrial del otro lado. Entonces, si vos haces esas tres cosas, el crecimiento directamente va a alcanzar a los 47 millones de argentinos. Entonces, la discusión está en esos dos términos. O no tenés prerequisitos y se te transforma en un modelo de acumulación primaria con valorización financiera, que encima viene traccionado por estos prerequisitos que plantea Javier Milei, o del otro lado dicen, no, tenemos que hacer nuestra industria competitiva, así le damos laburo a la gente. Y lo que poco se habla, y empieza a aparecer también en la agenda común, es que la energía regalada es una condición de la competitividad. En algún momento el discurso Javier Milei lo deslizó, la energía barata, pero esa energía barata, que fue garantizada durante gobiernos con carácter más desarrollistas, no se tradujo después en la formación de precios, que es lo que de alguna manera reconoce el CEO de Neumann, que es Neumáticos Méndez, y el que habló fue Méndez, que es comercializador, y esto hay que decirlo, él lo que hace es vender los neumáticos. Entonces, ¿cómo juega la energía barata? Que la garantiza, por supuesto, un Estado, y cómo eso se traduce después en la formación de precios a lo largo de la cadena de valor. Entonces ahí tenemos un problema de balances, de abrirme los balances de las empresas, cosa que las empresas no hacen. Y otro componente de esto que se llama competitividad y que tampoco aparece como prerequisito del crecimiento, tiene que ver con el costo de financiamiento. Y ahí voy a dar un ejemplo, Vaca Muerta, que se habla de que hay que mejorar la competitividad, por eso se le propone a todas las petroleras la reducción de impuestos. Se está avanzando en este momento Rolando Figueroa con otra reducción de regalías para la producción de GNL. En ese sentido, bueno, tiene que ver con esto, que es lo que no se habla, que es cuánto le cuesta a las empresas apalancarse. Y esto es muy interesante porque el capitalismo funciona con financiamiento. Cuando uno escucha que, por ejemplo, Pan American Energy va a invertir para hacer el gasoducto dedicado y la explotación del GNL, no lo hace con CAPEX propio, o sea, no lo hace con sus ganancias o sus utilidades, sino que busca financiamiento en bancos extranjeros. Entonces, al buscar ese financiamiento, por supuesto, todas las empresas funcionan con financiamiento y, por ejemplo, una empresa que brinda servicios de maquinaria para la perforación, hoy está consiguiendo un financiamiento del 12%. Decime si eso no te impacta en la estructura de costos de lo que vale el desarrollo. Y eso no se habla del componente de cuánto cuesta financiarse. Argentina, exactamente. Claro, sí. Entonces, esto el prerequisito para el crecimiento es una discusión muy interesante porque hasta ahora era crecer para incluir en el mejor de los casos, crecimiento con derrame, crecimiento con inclusión, pero entender que un patrón de crecimiento, si no hay un modelo de negocio, si no se estipulan estos prerequisitos, termina pasando esto que pasa, que es una economía que crece y que se concentra en 3 o 4. Esto me parece que es lo más sustancial o lo más jugoso
del discurso del presidente ayer en la apertura de las sesiones ordinarias. ¿Te puedo agregar una cosita? Sí, por supuesto. Sí, no, que también hizo mucho hincapié en el tema de importaciones, ¿viste? Milei ayer dijo que el empresario que no pueda competir con las importaciones va a desaparecer, algo que veníamos escuchando ya últimamente, pero que hizo mucho hincapié ayer en importar, en permitir las importaciones, en bajar el costo a través de las importaciones, cosa que termina de destruir la industria argentina, ¿no? Bueno, es una discusión más compleja, entiendo que desde esta humilde baldosa es mucho más compleja, porque realmente hay que preguntarse si Argentina tiene que desarrollar una industria textil y pagar 10 veces más una remera, o si tiene que dirigir sus esfuerzos y sus recursos a potenciar, por ejemplo, su capital nuclear, su política nuclear, su capital científico. ¿Cuáles son las ramas productivas? Eso se discute claramente en el marco de la discusión de un modelo de desarrollos, y acá lo que está planteando, que justamente ese es el prerequisito para el crecimiento, discutir estas cosas. Tenemos que hacer neumáticos, tenemos que hacer ropa. ¿Qué crecimiento, para cuántos y de qué manera? Tiene muchísimas complejidades que excede por mucho la apertura importadora, porque hay que decir que así vos le regales los trabajadores, no les cobres ningún impuesto, no hay chance de competir con China. Entonces no hay protección posible para la competencia china en ciertas ramas, y justamente de eso se habla cuando se habla de integración inteligente, a ver cómo te complementas con las economías que están traccionando el comercio global. A quemarropa.